Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la Semana Santa y dentro de esto decíamos que la iglesia y la sociedad tenemos una deuda importante con nuestros jóvenes. Y ahí, Jorge, ustedes han participado de alguna manera también en tratar de buscar soluciones, ¿verdad? A este problema de las maras, a este problema de la prevención de la violencia, la reinserción también, que es otra parte. ¿Qué nos puedes contar? O sea, ¿qué hace la iglesia evangélica y qué esperanzas podemos tener para el futuro? Bueno, yo creo que es impostergable continuar trabajando con los jóvenes en riesgo, especialmente con los niños en situación de riesgo, y luego dar tratamiento también a aquellas personas que ya no tan jóvenes, pero que participaron desde muy pequeños de organizaciones delictivas como son las pandillas y las maras. Las iglesias evangélicas, por su misma situación, porque han convivido con las familias de las personas que se integraron a las pandillas, han estado identificadas desde el primer momento con llevarles ayuda, llevarles alimento, no solamente espiritual, sino material, también a ellos en darles soluciones, ¿verdad? Porque la precariedad en la que algunos de ellos crecieron, pues los inclinó probablemente a buscar pertenencia, a buscar afiliación en estas organizaciones. Luego otros que no fue por razones estrictamente económicas, sino más bien por emocionales, las que también participaron o participan de estas organizaciones. Así que desde donde conocemos, desde la Alianza Evangélica, el accionar de nuestras iglesias con las comunidades en riesgo, vemos que han conectado directamente con la necesidad. De hecho, han influenciado positivamente a cientos de familias para que dejen de pertenecer a estas organizaciones y luego se han identificado con ellas a través precisamente de un auxilio material que se le ha podido dar en las comunidades. Hemos tenido testimonio de comunidades que han sido cambiadas completamente por la presencia evangélica en ellas, ¿verdad? A través de fundar guarderías, fundar luego kinders y colegios para poder asistirlos. Luego, sin ninguna subvención del Estado, sino, como repito, con el dinero de las congregaciones y de sus miembros, se ha podido llevarles un poquito de cariño y de amor, ¿verdad?, a ellos para darles esa pertenencia que tanto se necesita. Y luego, a nivel de las organizaciones que trabajan directamente en los municipios para combatir la pobreza y la violencia, hemos tenido comunidades que han empezado a desarrollarse, que se les ha podido llevar no solamente agua pura y potable para poder mejorar su salud, asistencia médica y escolar, sino también liderazgo. O sea, empezar a desarrollar el liderazgo de las comunidades a través de programas que se han probado en todos los países del mundo para que sean ellos mismos los que sientan que el desarrollo es responsabilidad de ellos. Entonces, nuestras iglesias y nuestras organizaciones han estado directamente tratando de apoyar con recursos limitados porque creemos que la juventud no es el futuro, sino es el presente de lo que hacemos, y especialmente a los niños necesitamos darles alternativas. Pero lamentablemente ni la iglesia evangélica ni la iglesia católica va a poder hacer avances significativos si el Estado, ¿verdad?, está en una dimensión diferente o si el Estado está en sintonía de sus propias necesidades o de sus propias aspiraciones personales, aquellos que lo dirigen. Entonces creemos que el Estado es parte crucial, ¿verdad? Por eso nuestra necesidad de hacer conciencia, ¿verdad?, en quienes nos dictan las leyes, en quienes las llevan el Ejecutivo o quienes administran la justicia, de que salvadoreños somos todos y que tenemos que enfrentar este problema con determinación y aportando los recursos necesarios, la transparencia necesaria, porque tú sabes, donde hay recursos hay tentaciones. Entonces necesitamos quizá ir aterrizando en un tema central que sea un proyecto país en favor de la juventud, ¿verdad? Un proyecto en el que nosotros, los contribuyentes, nos sintamos representados y participantes con nuestros impuestos de que se está llevando la solución hasta la juventud. Sin embargo, con nuestros propios recursos seguiremos trabajando, especialmente llevando a la par la palabra de Dios y llevando una mano amiga a las comunidades para decirles hay solución, ¿verdad? Pero tienes que buscarla y tienes que esforzarte. Nosotros vamos a hacer como parte de ayuda, te vamos a tutelar, vamos a invertir tiempo y recursos en ti, pero es necesario, ¿verdad?, un cambio de rumbo, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros como evangélicos la santificación, o sea, íbamos hacia el mal, tenemos que dar la vuelta, buscar hacia el bien, ¿verdad?, y consagrarnos
a Dios y consagrarnos a nuestro país por el bien. ¿Y ha habido interacción con el gobierno en todos estos esfuerzos? Yo he sabido que el ministro actual de Justicia y Seguridad ha tratado de impulsar cierto proyecto. ¿Ha habido algún avance en eso o no? Se han hecho esfuerzos, quizá durante la gestión del general Munguía Payés y el famoso tema de la tregua, se trató de conformar algún proyecto en el que participaran las iglesias. Luego con el ministro Perdomo se ha continuado, pero han sido más, creo, el liderazgo de las iglesias involucradas, en el que nosotros hemos participado como observadores para formar la pastoral por la vida y la paz. O sea, más nos interesa a nosotros la comunidad, no nos interesa tanto el aspecto político que una tregua pueda tener, sino más bien busquemos soluciones concretas. Y si las iglesias pueden contribuir desde su experiencia, pues hay que hacerlo. Pero el liderazgo lo veo más fuerte yo del lado de las iglesias que de parte del Estado. Creo que el Estado ha andado un poquito perdido en cuanto al método, en cuanto a las personas indicadas para hacerlo. No sé si han violentado la Constitución o la ley en todo esto de la tregua, pero siento que tanto los que han delinquido como las organizaciones que podemos contribuir, deseamos encontrar rápido una solución. Creo que el Estado todavía no ha caído en la cuenta de cuál es el mejor método para hacerlo. Pero sí ha habido esfuerzos, aunque bastante incipientes. Creo que se necesita un programa más amplio que involucre a todos los sectores y no únicamente al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y las iglesias, sino más bien todos los sectores, ¿verdad? Para que aterricemos en algo pronto y que se pueda implementar. Yo diría en etapas, quizá un proyecto país primero, luego un plan de nación un poquito más adelante, pero se necesita los temas en común para implementarlos y echarlos a andar pronto. Padre, la Iglesia Católica pues tiene una presencia muy importante, al igual que la evangélica, en todo el país, ¿verdad? Y en muchas de estas zonas de riesgo y donde hay muchos jóvenes en riesgo. ¿Cómo la ve usted y cómo puede la Iglesia Católica apoyar más esto? Nosotros, como Iglesia Católica, siempre han estado los grupos juveniles. De hecho, yo fui 4 años encargado de la pastoral juvenil de la diócesis de Santiago de María. Llegamos a tener convivencias con 7,000 jóvenes en el estadio del Firpo, tenerlo lleno, o sea, era una maravilla esos tiempos. Manejábamos una organización a través de las parroquias, el grupo central, y luego estaban las comunidades. Y yo sé que de esos jóvenes que andaban en los grupos juveniles, por lo menos en ese tiempo, no estaban en pandillas, ni estaban involucrados en delincuencia. Pero la misma pastoral juvenil también fue perdiendo fuerza en el sentido que a veces sus líderes tuvieron que emigrar para Estados Unidos. Entonces quedaban descabezados, porque ellos que habían tomado ya como una línea y cómo llevar ese liderazgo para el bien de los otros jóvenes, entonces los jóvenes se quedaban dispersos y reemplazar esos liderazgos era bien difícil. Entonces los grupos tendían a morir. Y esto fue repetitivo en todo el país y en distintas parroquias, en donde jóvenes valores, jóvenes comprometidos con la causa de Jesucristo tuvieron que emigrar. Entonces estos líderes se perdieron en el sentido de que no pudieron dar ese auxilio, esa ayuda a los demás jóvenes, por lo que se dispersaron. Pero la Iglesia Católica, en esta presencia más concreta con las pandillas o con los jóvenes desintegrados, la Iglesia ve diferentes matices o causas de la problemática. Y una es, obvio, la desintegración familiar. O sea, cuando se quedan jóvenes solo con abuelitas, y se los digo como sacerdote y que hay jovencitos de 14 años, de 15 que vienen a confesar con uno y le ponen cuál es su situación, qué es lo que sienten, qué es lo que viven y se sinceran realmente con el sacerdote y te pueden contar perfectamente que andan consumiendo drogas ya a los 12 años, que han robado alguna vez y se han unido con otros y con cuchillas o lo que sea, han ido a hacer el asalto a la ancianita o a quien sea. Entonces en esta dimensión nosotros sí vemos esa problemática que la desintegración familiar por la misma situación económica ha venido a hacer un daño enorme. El niño se tiene que crecer con la abuelita o solamente con la mamá o solamente con los hermanos. Esto casi nadie lo ha combatido de una forma más directa. Pero también la falta de oportunidades en sectores totalmente vulnerables, en donde no tienen ni oportunidad de conseguir un trabajo con un sueldo mínimo, ni mucho menos de entrar a la escuela o a la educación. Entonces vemos esa problemática. ¿Quién se metió directamente a trabajar un poco, pero ya con aquellos que habían caído en las redes de las cárceles? Monseñor Fabio Colindres. Para mí es de verdad loable la acción de Monseñor Fabio Colindres. ¿Por qué? Porque solo cuando uno llega a los centros penales se puede dar cuenta de esta verdad. Yo he estado en más de una ocasión en centros penales y primero sentir el dolor
que la fuerza productiva de nuestro país está encadenada, está bajo esas redes o bajo esas paredes, está encerrada. Y da lástima ver estos jóvenes cómo se desperdicia su vida y su juventud tirada a perder en esa edad. ¿Qué podemos hacer? Yo diría que mientras no hay un esfuerzo en un esfuerzo común de las iglesias, no estar criticando el trabajo de uno y del otro, sino unir esfuerzos. Mientras la empresa privada no dé su apoyo importante, diseñado con un objetivo claro, y el gobierno no tenga una política específica, nosotros aquí vamos a llenar libros, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer todo y nunca se va a salir de ese paso. Yo en un primer momento apoyé lo de la tregua, aún con tantos adversarios que tenía, pero el hecho mismo de pasar de 13 homicidios a 7, para mí es un bien. Que dicen que se fortalecieron, no, pero es que hay que amansar primero la bestia y después domesticarla, pero primero hay que acercarla, pero si la arisqueamos desde el principio, si le damos carrera, entonces se va. Yo creo que aquí con las maras se estaban acercando, se les estaba diciendo, miren señores, no los vamos a encarcelar, no les va a pasar nada, acérquense, dialoguemos, etcétera, y vimos un resultado. Pero después, cuando se mezcla la política y los intereses partidarios, todo se deforma. Y no solo en ese punto, sino en otros tantos de la sociedad. En esta dimensión yo creo que hace falta una política directa, con estrategias claras, con objetivos y sobre todo con integración de la gran sociedad para que se pueda salir del problema. Vamos a un corte comercial. A la vuelta, Jorge, vamos y pensemos a futuro. Veamos qué es lo que viene en los próximos meses. Vamos a tener un cambio de gobierno, siempre son oportunidades las que vienen ahí. Esta es una época de conversión. ¿Cómo podemos atar estos elementos? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.